buenos días, tardes a todos y a todas. Es un auténtico placer estar aquí en este segundo Congreso Internacional de Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la área de la inteligencia artificial. Mi nombre es Carlos Hervás Gómez y hoy abordaremos uno de los temas educativos más relevantes e innovadores en la actualidad. Inteligencia artificial generativa en educación, construyendo puentes hacia un aprendizaje ético y transformador. Exploraremos cómo integrar la inteligencia artificial generativa de manera ética y efectiva en la educación. Estimados profesores y estudiantes, permítanme comenzar con una invitación a la imaginación. Cierren los ojos por un momento, imaginen que cada uno de sus estudiantes tuviera acceso a un tutor personalizado, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un tutor que conoce perfectamente su ritmo de aprendizaje, que identifica sus fortalezas y desafíos únicos, que puede explicar conceptos complejos de 1000 maneras diferentes hasta encontrar la que resuene con cada mente individual. Suena extraordinario, ¿verdad? Ahora mantenga esa imagen, pero añada esto. Ese mismo tutor, sin la guía adecuada, podría limitar su creatividad al ofrecerles respuestas prefabricadas. Podría perpetuar sesgos históricos que hemos luchado para superar. Podría incluso realizar sus tareas por ellos, robándole la satisfacción del descubrimiento y el crecimiento que viene del esfuerzo genuino. Esa dualidad fascinante y aterradora define el momento histórico extraordinario que vivimos en la educación. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando del lunes por la mañana en nuestras aulas. Permítanme compartir algunos datos que enmarcan nuestra realidad actual. El 85% de los trabajos que nuestros estudiantes desempeñarán en el futuro aún no existen. Piensen en ellos. Estamos preparando a jóvenes para un mundo que ni siquiera podemos imaginar completamente. Nuestros estudiantes de hoy vivirán hasta el año 2100. Necesitarán habilidades no solo para adaptarse al cambio, sino para liderarlo. La inteligencia artificial generativa puede personalizar el aprendizaje para 1000 millones de estudiantes simultáneamente. 1000 millones. Ese es el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Pero aquí está la pregunta que debe guiar toda nuestra reflexión de hoy. ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para competir con la inteligencia artificial o para colaborar con ella de manera que potencie su humanidad? Y esa pregunta no es académica, es urgente y personal. Y la respuesta que construyamos juntos en los próximos años determinará no solo el futuro de la educación, sino el tipo de sociedad que legaremos a las siguientes generaciones. Antes de explorar las posibilidades transformadoras de la inteligencia artificial, debemos ser honestos sobre los desafíos que ya enfrentábamos en educación, desafíos que la inteligencia artificial puede amplificar o ayudarnos a resolver. Hoy en día, 244 millones de niños no tienen acceso a la educación básica. Esa es una crisis de equidad que existe independientemente de la tecnología. En muchas de nuestras aulas seguimos perpetuando modelos educativos diseñados para la era industrial. Filas de estudiantes recibiendo información pasivamente, memorizando sin comprensión, evaluaciones que miden la capacidad de reproducir información más que de pensar críticamente. Tenemos una brecha digital que no es solo sobre acceso a dispositivos, sino sobre la capacidad de usar la tecnología de manera significativa y transformadora. Y ahora la inteligencia artificial generativa irrumpe en este panorama complejo como una fuerza que puede ser tanto democratizadora como disruptiva. La inteligencia artificial generativa, comúnmente conocida como Gen AI, es aquella capaz de producir contenido original como textos, imágenes, sonidos o vídeos a partir de instrucciones o peticiones realizadas por nuestros usuarios mediante lenguaje natural. Así nos encontramos herramientas como ChatGPT, Claude, Copilot, Midjourney o asistentes como Siri o Alexa
son ejemplos claros y cotidianos que muchos utilizamos habitualmente. En los últimos años, especialmente tras la pandemia del COVID-19, hemos asistido a una verdadera explosión tecnológica en todos los ámbitos, pero particularmente en el sector educativo. La inteligencia artificial generativa no es una excepción y su uso en las aulas y plataformas educativas crece exponencialmente. Sin embargo, esta rápida adopción trae consigo tanto fascinantes oportunidades educativas como retos profundos en el ámbito ético y pedagógico. Por ejemplo, permite adaptar y personalizar el aprendizaje a las necesidades individuales del estudiante. Pero también plantea riesgos como la sobredependencia tecnológica, privacidad, pérdida de autonomía en el aprendizaje o problemas relacionados con sesgos en los algoritmos que podrían aumentar desigualdades educativas. El objetivo central de esta conferencia es reflexionar conjuntamente sobre cómo integrar la IA generativa de manera ética y responsable y efectiva en contextos educativos, garantizando siempre el respeto a la autonomía del estudiante, promoviendo el pensamiento crítico y asegurando la equidad e inclusión en la educación. Para ello, exploraremos juntos, por un lado, cuáles son los retos éticos más importantes, cómo los docentes y centros educativos pueden utilizar estas herramientas de forma positiva y qué estrategias prácticas permiten su uso equilibrado y eficaz, poniendo siempre al ser humano y su desarrollo integral en el centro del proceso educativo. Les invitamos pues a acompañarnos en este recorrido que estoy seguro será enriquecedor para todas y todos. Comencemos pues con el punto que hemos denominado transformación educativa en la era de la inteligencia artificial. Todos recordamos que la pandemia del COVID-19 representó un punto de inflexión para la educación a nivel global. Millones de estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse repentinamente a modalidades educativas digitales y a distancia. Esta situación aceleró enormemente la adopción de tecnologías avanzadas, entre ellas la inteligencia artificial generativa, ubicando en el centro del debate educativo actual, tanto en Europa como en América Latina. Algunas cifras destacadas son: en Europa, según el informe de la OCDE, más del 80% de las instituciones educativas incrementaron significativamente el uso de herramientas tecnológicas avanzadas tras la pandemia. En México, por ejemplo, datos de INEGI indicaron que durante y tras la pandemia, alrededor del 72% de la población estudiantil recurrió a plataformas digitales para continuar sus estudios, evidenciando una adopción tecnológica sin precedentes. Por lo tanto, en América Latina, con la pandemia se destacó que cerca del 60% de los docentes no contaban con preparación suficiente para enfrentar la transición digital, revelando un claro reto formativo. La IA generativa tiene el potencial de transformar positivamente la educación al permitir, por un lado, una personalización educativa, facilita adoptar contenidos, ejercicios y evaluación según necesidades específicas del alumnado. Una inclusión educativa, ya que mejora la accesibilidad para estudiantes con discapacidad, ayudándolos a cerrar brechas educativas históricas, especialmente relevantes en contextos latinoamericanos. Y, en tercer lugar, una innovación pedagógica, ya que posibilita contenidos educativos más dinámicos e interactivos, permitiendo a los docentes concentrarse en tareas complejas y significativas. La IA generativa crea entornos de aprendizaje más adaptados a las necesidades individuales de los sujetos. No obstante, esta adopción rápida también plantea desafíos importantes como, por un lado, riesgos de dependencia excesiva que pueden disminuir el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía del estudiante, cuestiones éticas sobre privacidad y manejo de datos personales en contexto educativo, potencial aumento de desigualdades, especialmente en países latinoamericanos donde persisten brechas digitales importantes. Por ejemplo, en México, aunque el uso de tecnologías digitales ha crecido, aún existe cerca del 30% de estudiantes en zonas rurales con acceso limitado o nulo a Internet estable.
Estos retos requieren atención inmediata para garantizar que la integración de la inteligencia artificial en la educación sea equitativa, ética y beneficiosa para todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico. En la actualidad, docentes de diversas regiones enfrentan enormes desafíos ante la integración de la IA. En Europa, por ejemplo, según estudios recientes de la Fundación Vodafone, solo el 40% de los docentes se sienten realmente preparados para integrar tecnologías emergentes en sus clases, contrastando con el 68% de los estudiantes que ya las utilizan frecuentemente. En América Latina la situación es aún más compleja. Menos del 35% de los docentes recibió formación específica en tecnologías emergentes como IA. En México en concreto, de acuerdo con un estudio reciente del 2024, aproximadamente el 30% de docentes universitarios conoce el uso pedagógico básico de herramientas como ChatGPT, mientras que menos del 15% se siente capaz de integrarlas plenamente en el aula. El contexto actual subraya claramente que no estamos ante una simple moda tecnológica pasajera, sino ante una profunda transformación educativa que exige acciones inmediatas, tanto en Europa como en América Latina. La integración ética y efectiva de la IA generativa dependerá en gran medida del compromiso y preparación crítica de docentes e instituciones educativas. Estas tres áreas de acción son fundamentales para abordar la brecha actual entre la rápida evolución tecnológica y la preparación de la comunidad educativa, especialmente en contextos donde las desigualdades digitales son más pronunciadas. Estos datos reflejan una realidad urgente. Por un lado, es crucial ofrecer a los docentes formación especializada, crítica y ética sobre el uso pedagógico de la IA generativa. En segundo lugar, es necesario dotar a los centros educativos con marcos reguladores claros que guíen la implementación efectiva, ética y equitativa de estas tecnologías. Y en tercer lugar, se requiere sensibilizar a la comunidad educativa, incluyendo familias y estudiantes, sobre las oportunidades y desafíos relacionados con el uso responsable y crítico de la IA. El contexto latinoamericano presenta particularidades que deben ser consideradas al implementar soluciones basadas en IA. Las oportunidades de transformación positiva coexisten con desafíos estructurales que requieren enfoques adaptados a las realidades locales educativas. La integración de la IA en la educación representa una transformación profunda que exige acciones inmediatas tanto en Europa como en América Latina. No se trata simplemente de adoptar nuevas herramientas, sino de repensar fundamentalmente cómo enseñamos y aprendemos en la era de la inteligencia artificial o en la era. Deseamos mandarle a todos un cordial saludo desde la Universidad de Sevilla. Mi nombre es María Dolores Díaz Noguera y voy a continuar con la exposición realizada por mis compañeros. Ahora nos vamos a centrar en los retos éticos de la inteligencia artificial generativa. Nos podemos olvidar que en estos momentos los retos son críticos y urgentes y giran en torno a la integridad académica, a todos los sesgos que se están produciendo, a la privacidad, a la autonomía cognitiva, a la equidad y a la preservación del rol docente. No abordarlo supondría comprometer no solo la calidad de la educación, sino también los valores democráticos y sociales en los que ésta se sostiene. Para desarrollar nuestro punto de vista, presentaremos un decálogo ético propositivo para el uso de la IA generativa en educación. Un marco de 10 principios claves para garantizar un uso seguro, justo y formativo de la inteligencia artificial en la aula. Empezaremos por la integridad académica, evitar el plagio. La IA no debe utilizarse para copiar o suplantar ideas. El valor educativo está en aprender a pensar, no en delegar todo a la máquina. Es fundamental enseñar a citar, reconocer la autoría y distinguir entre la producción propia y la generación asistida por la IA. Esa autoría responsable es un apoyo, no un sustituto. La IA es una herramienta que puede enriquecer el trabajo, pero no debe reemplazar la voz personal del estudiante o del docente. Se trata de acompañar y potenciar, no de sustituir la creatividad y el esfuerzo humano. Transparencia, explicar cómo y con qué datos se opera. Los usuarios deben saber
que los modelos de inteligencia artificial aprenden de grandes bases de datos y que sus respuestas no son neutrales. Informan sobre sus limitaciones y alcance y ayudan a un uso consciente y crítico. Otro de los aspectos más importantes es la privacidad, proteger datos personales de estudiantes y docentes. Nunca se deben compartir información sensible ni trabajos privados en las plataformas de inteligencia artificial sin garantías de protección. La confidencialidad académica y personal es prioritaria. Equidad. Hay que reducir las brechas y garantizar el acceso inclusivo. La inteligencia artificial no debe aumentar las desigualdades. Se deben diseñar estrategias para que todos los estudiantes, sin importar su contexto o su diferencia o su diversidad, tengan acceso a todos sus beneficios y oportunidades para un aprendizaje íntegro. Detectar y corregir todas las discriminaciones o sesgos que se producen en los resultados. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir prejuicios culturales, de género o sociales. Es importante analizarlos críticamente y corregirlos y formar a los estudiantes en esta lectura ética. Por tanto, nuestro papel ahora se va a basar fundamentalmente como docentes en ese desarrollo del pensamiento crítico para usar la inteligencia artificial para la creatividad y la autonomía. La meta no es recibir respuestas, y menos respuestas automáticas, sino aprender a cuestionar. A cuestionar, generar, comparar todas las ideas posibles. Debe ser un trampolín para pensar más y mejor, pero no para dejar de pensar. El profesor es un guía y es un mediador ético, no transmite contenido, pero sin duda alguna es insustituible. Su papel es orientar el uso de la inteligencia artificial, contextualizar los aprendizajes y marcar los límites éticos y pedagógicos. Alfabetización digital crítica, por tanto, que va a conllevar por nuestra parte modificar todos los aspectos formativos en la ética y el uso responsable. No basta con saber usar la herramienta, hay que enseñar a comprender sus riesgos, sus límites y sus posibilidades. La educación debe preparar a los ciudadanos digitales críticos y responsables. De igual manera, todo esto está dentro de un contexto, dentro de las instituciones. A la institución se le pide, por tanto, que desarrolle y legitime normativas y comités de ética que regulen su uso. Las universidades, las instituciones formativas, las escuelas deben establecer reglas claras, buenas guías prácticas y órganos de supervisión que garanticen un uso responsable, equitativo y formativo de la inteligencia artificial en la educación. Ya hemos visto que todo ha ido muy rápido, o sea, realmente la expansión de la IA generativa en los contextos educativos ha sido súper rápida y sin duda ha garantizado, y sin duda es una herramienta muy útil, pero no podemos olvidar que debe garantizar el uso adecuado y seguro en beneficio del aprendizaje y de la sociedad. Tanto en Europa como en América Latina hay una serie de retos a los que hay que enfrentarse, que es el decálogo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y que podían resumirse en evitar el plagio, o sea, integridad académica, como apoyo y no como sustituto, por tanto, autoría responsable, explicar cómo y con qué, privacidad, proteger todos los datos, reducir las brechas, detectar los sesgos y desarrollar y estimular el pensamiento crítico. Por tanto, tener una alfabetización digital crítica es fundamental, igual como hemos dicho, que haya comités que vayan y que desarrollen normativas adecuadas. Ahora, existen otras preocupaciones dentro de estos principios básicos, como pueden ser, por ejemplo, que hemos detectado todos los docentes, la dependencia excesiva y la pérdida de la autonomía por parte de los estudiantes. También lo que hemos dicho antes, ¿no?, de los marcos, de la formación docente, de la transparencia, todo eso forma parte de... Por tanto, es muy significativo o debe ser muy importante la colaboración internacional con todos los estándares éticos. La privacidad, como hemos dicho, el uso implica una serie de temas sensibles
Y en este sentido, pues en los diferentes contextos se han ido ya tomando decisiones. Por ejemplo, en Europa ya hay una normativa clara y digamos que para no adentrarnos dentro de todo el marco, digamos que el Reglamento General de Protección de Datos establece, por focalizar en uno de los documentos, pautas claras sobre la gestión de los datos personales. No obstante, aquí tenemos que seguir trabajando hasta llegar a los centros, a las aulas, a los lugares específicos donde encontramos esas dificultades prácticas que van a asegurar el cumplimiento de estas normativas. En América Latina y en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece criterios muy similares. También aquí las instituciones tienen que tener clara cómo aplicarlas frente a las tecnologías emergentes e intentar que se desarrollen, que se implanten, que se diseñen unos protocolos de actuación que sean muy robustos para manejar estos datos con tecnología generativa. Existen, como hemos dicho al principio, grandes riesgos de discriminación en educación, sobre todo por el tipo de datos que manejan estas máquinas. ¿Por qué? Porque replican o amplifican sesgos que ya teníamos anteriormente. En Europa, por ejemplo, diversas investigaciones de la OCDE han señalado cómo los sistemas educativos automatizados tienden a replicar los prejuicios culturales, socioeconómicos o de género, lo cual podría generar la exclusión educativa o una evaluación injusta de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. En América Latina, estudios del BIT indican que la falta de representatividad adecuada en las bases de los datos pues también genera recomendaciones educativas inapropiadas o discriminatorias, afectando especialmente a estudiantes indígenas o provenientes de contextos culturales. Este reto implica asegurar que todos los algoritmos educativos sean transparentes, auditables y representativos en la diversidad cultural, social y económica de todos los estudiantes. Por tanto, el acceso desigual a la tecnología avanzada incrementa la brecha educativa, lo cual genera profundas desigualdades éticas. En Europa, aunque existe un alto nivel de conectividad general, aún persisten diferencias notables entre regiones urbanas y rurales o entre grupos socioeconómicos vulnerables. En América Latina y en México este problema es particularmente grave. Según CEPAL, casi un tercio de los hogares mexicanos tienen acceso limitado o inexistente a Internet estable, situación que profundiza la exclusión y puede convertir la IA generativa en una herramienta solo disponible para unos sectores privilegiados. Para enfrentar esta brecha, la ética educativa exige promover políticas públicas integrales que garanticen conectividad, infraestructura y equidad digital para todos los estudiantes. Por tanto, los retos éticos, como veníamos diciendo desde el principio, tienen una necesidad urgente de establecer marcos claros y políticas educativas sólidas para el uso ético. En Europa y en América Latina esos desafíos son compartidos y con una perspectiva crítica y humanística. Realmente, si queremos que la IA generativa cumpla plenamente el papel que le venimos asignando, debe ser un potencial que beneficie a los estudiantes y a los docentes por igual, con justicia, equidad, respeto por los derechos fundamentales. ¿Es necesaria una formación docente? Esta es la clave de la cuestión. O sea, si no hay formación, si los docentes no juegan el papel crucial que tienen asignados como mediadores entre la tecnología y los estudiantes, no hemos hecho nada. Por tanto, ahora su formación deberá ir más allá de aspectos técnicos para incluir otro tipo de dimensiones éticas, pedagógicas y críticas que le permitan guiar adecuadamente todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. La transparencia, como habíamos dicho, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque porque constituye un pilar fundamental para el uso ético. Primero, los sistemas deben poder explicar sus decisiones y sus recomendaciones, ¿vale? Y que sea comprensible.
debemos evitar a toda costa que sean cajas negras impenetrables, si no nos vamos otra vez a problemas educativos de hace 2 siglos. Es necesario que también se revisen, independientemente de que permitan verificar o no si se reproducen sesgos o discriminación. Las evaluaciones, sobre todo, es un gran problema dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el que se dejen a la máquina. Aquí es muy importante y va a ser muy significativo el que se personalicen las evaluaciones y se tenga un trato humano y personal. También las comunidades educativas deben de tener voz en el desarrollo de la evaluación de sistemas de valores locales y que tengan en cuenta y respeten toda la diversidad cultural existente. Por lo tanto, y a modo de ir resumiendo, podemos decir que la colaboración internacional es fundamental para los estándares éticos, que tiene este diálogo global necesita de un intercambio entre regiones con diferentes niveles de desarrollo tecnológico y distintas realidades educativas, y hay que compartir experiencias y buenas prácticas. Desarrollar estos marcos internacionales, como hemos dicho, que establezcan estos mínimos éticos para el uso de la IA en la educación y que respete, o sea, que establezca estos mínimos para todos, pero al mismo tiempo respete que en cada contexto hay particularidades culturales diferentes. Que haya o se desarrollen, como se están desarrollando, proyectos de investigación transnacionales que estudian los impactos de la inteligencia artificial generativa en diferentes contextos, identificando los riesgos compartidos. Entonces, siguiendo con este enfoque humanista, hay que priorizar sobre todo el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes por encima de la tecnología. No olvidar nunca el tema de la diversidad cultural y la inclusión, por tanto, y equidad, garantizando que no existan brechas, que se participe, que todos los actores educativos puedan participar en la toma de decisiones, que esta adaptación sea continua y se revise y actualice constantemente. Por tanto, los retos que hemos especificado, digamos que debemos de seguir trabajando en ese equilibrio, en esa adaptación y en esa transformación educativa. La transparencia implica que tanto docentes como estudiantes comprenden claramente cómo funcionan las herramientas y cómo se generan las respuestas. La equidad, como hemos dicho, por ejemplo, en el caso del marco europeo, con herramientas específicas, como es el caso del Digicom Edu, que desarrolla, además hay cantidad de documentación en torno a esta herramienta y sus propiedades que garantizan toda la diversidad social y cultural. El enfoque centrado en el ser humano, no podemos olvidar el liderazgo, la autonomía y la interacción humana. Seguimos haciendo énfasis en el marco regulatorio robusto, en la infraestructura digital avanzada y en la formación docente especializada. Dentro del contexto latinoamericano, pues hay desafíos estructurales, como hemos dicho, sobre todo significativamente en las zonas urbanas y rurales, que limitan el acceso equitativo a estas herramientas. Las políticas van o señalan la necesidad de fortalecer una gobernanza digital educativa y distintos informes enfatizan que se puede mediar entre el profesorado y todo lo que está sucediendo dentro del aula. A modo de conclusión, el acceso desigual hace que sea uno de los retos a batir, la formación docente es fundamental y el marco regulatorio. Por tanto,
a modo de síntesis, todos los principios que hemos estado hablando de transparencia, equidad, inclusión, privacidad, responsabilidad compartida y centralidad humana deben constituirse como núcleo central y ético de la integración educativa. Adaptarse específicamente a cada región, reconocer sus diferencias y avanzar en esos grandes retos estructurales, como por ejemplo en México, donde los principios pueden transformar significativamente la calidad y la equidad educativa. Muchas gracias por su atención y seguimos. Ahora vamos a hablar de los desafíos, barreras actuales y futuras, porque la integración efectiva y ética de la IA generativa en educación enfrenta desafíos y barreras significativas tanto hoy como en un futuro inmediato. Estas dificultades deben considerarse de forma específica en cada contexto, debido a sus diferentes realidades culturales, económicas y educativas. En cuanto a los desafíos y barreras actuales, podemos encontrarnos, por ejemplo, la brecha digital y la desigualdad tecnológica. Aunque en muchos lugares se posee alta conectividad, persisten diferencias regionales, especialmente en zonas rurales o aisladas, donde la infraestructura digital aún no es plenamente accesible para estudiantes y docentes. Por otro lado, nos encontramos que la capacitación docente resulta insuficiente. Según diversos estudios, alrededor del 60% de los docentes requieren formación adicional específica en tecnologías educativas avanzadas como es la inteligencia artificial. Esto quiere decir que son pocos los docentes que declaran estar plenamente capacitados para integrar herramientas como ChatGPT en sus prácticas pedagógicas diarias. Y por otro lado, la regulación insuficiente o inexistente. Aunque existen regulaciones avanzadas en algunos de los países, aún hay confusión y resistencia respecto a cómo implementarlas eficazmente en contextos escolares específicos. Otros tantos países carecen aún de regulaciones específicas para el uso ético y educativo de IA, generando incertidumbre en instituciones educativas sobre privacidad, transparencia y protección de datos personales. En cuanto a los desafíos y barreras futuras, nos encontramos la evolución rápida de la tecnología frente a la lentitud normativa. La tecnología, como sabemos, evoluciona rápidamente, superando la capacidad de adaptación de las regulaciones y políticas educativas actuales. Esto va a generar futuras brechas éticas y normativas difíciles de prever hoy. Por otro lado, el riesgo creciente de deshumanización educativa, porque existe un riesgo potencial de priorizar las soluciones tecnológicas rápidas en detrimento de la interacción humana. Por último, el incremento potencial en desigualdad educativa y social. Sin políticas adecuadas, como hablábamos anteriormente, podría intensificarse la brecha entre estudiantes con acceso tecnológico pleno y aquellos en contextos desfavorecidos, tanto en Europa como en América Latina. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para llevar la inteligencia artificial a las aulas, transformando así la práctica pedagógica? Nosotros hablamos de 5 principios básicos, que son colaborar, reflexionar, evaluar, aplicar y reinventar, que los vamos a ver uno a uno. Hablamos de colaborar en el sentido de que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para el trabajo conjunto, facilitando la creación de contenido, el intercambio de ideas y la resolución colaborativa de problemas entre estudiantes y docentes. No se trata de sustituir la interacción humana, sino de potenciarla a través de nuevas formas de comunicación y cooperación. Por otro lado, hablamos de reflexionar, porque la IA no solo ofrece respuestas inmediatas, sino que también brinda la oportunidad de generar espacios de pensamiento crítico. Los estudiantes pueden contrastar la información que reciben, analizar sesgos y cuestionar cómo se produce el conocimiento, fortaleciendo así una actitud reflexiva y consciente ante la tecnología. El tercer principio, evaluar, porque la evaluación asistida por IA abre posibilidades para un seguimiento más personalizado del aprendizaje. Desde la retroalimentación automática hasta la detección de fortalezas y debilidades, los docentes pueden contar con datos que les permitan orientar mejor su estrategia educativa y ofrecer una atención más ajustada a las necesidades de cada alumno. Aplicar, porque más allá de la teoría, la IA invita a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en contextos reales o simulados. Herramientas como generadores de escenarios, tutores virtuales
o simuladores permiten trasladar el conocimiento a situaciones prácticas, favoreciendo un aprendizaje activo y significativo. Y por último, reinventar. El verdadero potencial de la inteligencia artificial en la educación está en repensar las formas tradicionales de enseñar y aprender. Reinventar implica explorar metodologías innovadoras, diseñar nuevas experiencias didácticas y asumir que la IA no es un fin, sino un medio para transformar la práctica educativa. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones prácticas de la IA en la educación. Una de las opciones puede ser conectar las tareas escolares con la vida real. Muchas veces los alumnos sienten que lo que hacen en clase no tiene ninguna relación con su vida diaria. La IA en este caso puede cambiar eso, porque permite transformar los ejercicios en experiencias que se conecten con situaciones reales. Por ejemplo, en lugar de resolver operaciones sin ningún tipo de contexto, los estudiantes pueden calcular el presupuesto para un viaje, diseñar una dieta equilibrada o planificar la compra de materiales para un proyecto. Otra opción es utilizar la IA como asistente en el proceso de escritura. La escritura suele ser un reto para muchos estudiantes, como bien sabemos, ya sea porque no saben cómo empezar o porque les cuesta dar coherencia a sus ideas. Aquí la inteligencia artificial funciona como un compañero de redacción que no escribe por ellos, sino que les ofrece sugerencias, como por ejemplo cómo organizar los párrafos, qué conectores utilizar, cómo enriquecer el vocabulario o incluso detectar errores de gramática. Lo interesante aquí es que los alumnos reciben la retroalimentación al mismo momento y pueden mejorar su estilo de manera más autónoma. También podemos utilizar estudios de caso. En la educación, como bien sabemos, se utilizan mucho los estudios de caso para analizar situaciones reales, pero con la inteligencia artificial se les puede dar un giro mucho más interactivo. Se pueden plantear casos que cambien según las decisiones de los estudiantes, como si fueran partes de una historia. Esto no solo hace que el aprendizaje sea más atractivo, sino que les permite explorar distintos escenarios y reflexionar sobre las consecuencias de sus elecciones como si fueran protagonistas de lo que estudian. Una de las aplicaciones más llamativas es que los estudiantes pueden conversar con personajes históricos o actuales gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, preguntar a Sócrates sobre filosofía, a Einstein sobre física o a un líder actual sobre su visión del mundo. Aunque no sean las personas reales, la simulación genera una experiencia de aprendizaje mucho más viva e interactiva que leer un simple texto estático. Es una manera de acercar la historia y el pensamiento al alumnado de forma directa y también motivadora. En esa misma línea también pueden participar en eventos históricos. Además de hablar con los personajes, como ya hemos comentado, la IA también permite recrear momentos históricos y que los alumnos participen en ellos como si fueran parte de la escena. Esto puede ayudar a comprender mejor no solo lo que ocurrió, sino cómo se sentían las personas en esa época. Por ejemplo, vivir desde dentro de la firma de un tratado de paz, asistir a un discurso famoso o experimentar la vida en una ciudad antigua. Esta inmersión favorece la empatía histórica y la comprensión profunda de los procesos sociales. También podemos generar datos para la ciencia y las matemáticas, por ejemplo. En ciencias y matemáticas es muy útil trabajar con datos, como sabemos, pero a veces es difícil conseguir ejemplos realistas. La IA puede generar conjuntos de datos adaptados a diferentes niveles, desde registros de temperatura para trabajar con gráficas hasta simulaciones de experimentos más complejos. Así, de este modo, los alumnos no solo practican cálculo, sino que aprenden a analizar e interpretar la información, que es una habilidad clave tanto dentro como fuera de la escuela. Podemos utilizar también la IA para realizar tutorías personalizadas. La IA también puede actuar como un tutor individual para cada estudiante. Analiza su ritmo de trabajo, sus puntos fuertes y sus dificultades, y en función de ello pues sugiere recursos, adapta el nivel de los ejercicios o propone actividades de refuerzo. Esto resulta muy valioso porque no todos los alumnos, como sabemos, aprenden igual. Así se consigue que cada uno avance de manera más ajustada a sus necesidades. Es como tener un profesor extra que acompaña a cada estudiante en cada momento. También en el momento de la evaluación. Uno de los aspectos más tediosos del aprendizaje suele ser la corrección de los ejercicios, ¿no? De las tareas. Con la inteligencia artificial, pues los estudiantes pueden obtener resultados y comentarios en el mismo momento en que terminan la actividad.
No se trata solo de decirles si está bien o está mal, sino de explicarles el porqué del error que puedan tener y darles esas pautas de mejora. De esta forma aprenden de manera más autónoma, sin tener que esperar a que el profesor devuelva las correcciones pues días después. Incluir también la gamificación, pero en este caso con IA. El aprendizaje se vuelve mucho más atractivo cuando se convierte en un juego. La inteligencia artificial permite crear experiencias gamificadas donde los retos, recompensas y niveles se ajustan al progreso de cada alumno. Así el estudiante no pierde la motivación, porque siempre se enfrenta a desafíos que son alcanzables, pero que también suponen un esfuerzo. Esto genera un ambiente de aprendizaje dinámico y divertido donde el compromiso aumenta de manera natural. También podemos utilizar la IA para practicar idiomas extranjeros. Y es que una de las mayores ventajas de la IA es que ofrece un compañero de conversación disponible en cualquier momento y en diferentes idiomas. Los alumnos pueden practicar inglés, francés, alemán o cualquier otra lengua a través de diálogos, ya sea simulando una entrevista de trabajo, un viaje al extranjero o incluso una charla informal. Además, la IA puede corregir la pronunciación, la gramática y proponer también nuevas expresiones. En el caso de los más pequeños podemos utilizarla para la creación de historias, ¿no?, para niños, porque la IA abre un espacio enorme hacia la creatividad. Se pueden inventar personajes, escenarios, diferentes finales y ver cómo la historia va cobrando forma en tiempo real. Esto no solo desarrolla la imaginación, sino que también fomenta la lectura y la escritura, porque el niño pasa de ser un simple consumidor de cuentos a ser un creador activo. Incluso puede combinarse con ilustraciones también generadas por IA, lo que hace que la experiencia sea todavía más motivadora. Utilizar también realidad aumentada y realidad virtual, pero en este caso potenciadas con IA. Pues la combinación de estos elementos abre un abanico de experiencias educativas inmersivas. Los alumnos pueden explorar el cuerpo humano, por ejemplo, en 3D, viajar virtualmente a otros países o incluso recorrer antiguas civilizaciones como si estuvieran allí, como comentábamos antes. La IA añade en este caso ese plus porque adapta la experiencia al ritmo y nivel del estudiante. Si alguien necesita más explicaciones puede recibirlas en tiempo real, o si otro quiere profundizar pues se le ofrecen otros nuevos retos. La inteligencia artificial también tiene un papel importante en el aprendizaje socioemocional. La educación no solo trata de contenidos académicos, también es fundamental trabajar las emociones. Con la IA se pueden crear simulaciones de conflictos, diálogos sobre empatía, por ejemplo, o ejercicios para practicar la autorregulación emocional. Por ejemplo, un alumno puede enfrentarse a un dilema ético en un entorno virtual y reflexionar también sobre sus decisiones. De esta manera se fortalecen competencias como la empatía, la colaboración o la gestión de la frustración, que son tan importantes como las habilidades cognitivas. También podemos utilizar la IA para nosotros, para los docentes. No solo resulta útil para los alumnos, como ya hemos visto, sino que también para los profesores. Puede ayudarnos a planificar clases, a generar materiales adaptados a los distintos niveles, proponer actividades innovadoras e incluso analizar patrones de rendimiento para detectar las necesidades educativas específicas. Esto es muy importante porque libera tiempo al docente, que puede centrarse en lo que más valor tiene al fin y al cabo, que es acompañar, motivar y guiar a los estudiantes de una manera más humana. Tras haber escuchado a nuestras compañeras, pues procedemos a unas conclusiones y reflexiones finales. La integración ética y efectiva de la inteligencia artificial generativa en la educación no es una opción de futuro, sino una necesidad urgente del presente. Hemos visto a lo largo de esta conferencia cómo la IA generativa ya está transformando las prácticas educativas, la forma de enseñar y aprender, y la manera en que los sistemas educativos enfrentan los desafíos del siglo XXI. La inteligencia artificial generativa es una herramienta poderosa pero no neutral. Su potencial es indiscutible, personaliza aprendizaje, apoya la inclusión, mejora la eficiencia docente. Sin embargo, también puede reproducir desigualdades, automatizar sesgos o erosionar habilidades humanas esenciales si no se utiliza con criterio pedagógico y ético. En Europa se avanza con regulaciones claras y proyectos de formación innovadores, pero aún se necesita una implementación más
homogénea y centrada en la práctica docente real. Tanto en México como en su conjunto en América Latina, el reto es doble: formar al profesorado y cerrar brechas estructurales que impiden un acceso equitativo a las tecnologías. Segundo, el rol del docente es más central que nunca. Lejos de ser sustituidos, los docentes deben ser líderes críticos, éticos y creativos en la integración de la IA. Necesitan apoyo, formación continua y reconocimiento como mediadores fundamentales entre la tecnología y el aprendizaje significativo. En tercer lugar, la ética no es un añadido, es el núcleo de la transformación digital educativa. Privacidad, justicia algorítmica, equidad digital, pensamiento crítico. Estos no son extras, sino pilares para construir una IA educativa alineada con los valores democráticos y humanos. En países como México, por ejemplo, donde la diversidad cultural y lingüística es amplia, este enfoque ético debe incluir también la representación y contextualización cultural de las tecnologías. En cuarto lugar, cooperación internacional y enfoque contextualizado. La transformación que vivimos es global, pero sus respuestas deben ser contextualizadas, inclusivas y solidarias. Tanto en Europa como América Latina pueden y deben colaborar más estrechamente para compartir experiencias, recursos y aprendizaje, favoreciendo así una IA educativa que beneficie a todos sin dejar a nadie atrás. Una invitación a actuar. La IA generativa no reemplazará a los docentes, pero sí redefinirá su papel. No debemos preguntarnos si usarla o no, sino cómo usarla bien, con visión crítica, compromiso ético y sentido educativo profundo. Como comunidad educativa, docentes, investigadores, administradores, responsables políticos, tenemos la responsabilidad de decir si esta revolución será inclusiva, ética y humana o si simplemente reproducirá la injusticia del pasado con herramientas nuevas. ¿Qué camino vamos a tomar? Esa es la verdadera pregunta y la respuesta empieza hoy, aquí, en nuestras aulas, en nuestras decisiones y en nuestra capacidad colectiva de imaginar una educación con inteligencia, pero también con conciencia. La IA generativa no es el futuro de la educación, es el presente que estamos construyendo hoy. Nuestra responsabilidad no es resistir el cambio, sino dirigirlo hacia un futuro donde la tecnología amplifique lo mejor de la humanidad en cada estudiante. Recordemos que detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, detrás de cada interfaz hay valores y detrás de cada aplicación educativa hay una visión de sociedad. Que esa visión sea inclusiva, ética y profundamente humana. El poder transformador de la IA en educación no radica en su capacidad de generar respuestas, sino en su potencial para generar mejores preguntas, mejores estudiantes y finalmente un mundo mejor. Muchas gracias por su atención. Espero que esta reflexión conjunta nos anime a seguir investigando, compartiendo y construyendo una educación más justa, crítica y ética, con la tecnología al servicio de lo humano.